Muy buenas tardes. El Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Lado Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al webinario DUA Estrategias para el Aprendizaje, dirigido a jefaturas de asesorías pedagógicas, asesores regionales, personas directoras y facilitadores pedagógicos de primaria. Este webinario tiene como objetivo brindar estrategias que orienten a la aplicación del diseño universal para el aprendizaje en los procesos de mediación pedagógica de manera que contribuya al aprendizaje efectivo e inclusivo en las personas estudiantes. En esta ocasión me acompañan las señoras Adriana Arnuero Madrigal y Ariana Solano Martínez como intérpretes del ESCO. Les saluda José Luis Jiménez Salazar, asesor nacional del Departamento de Planes y Programas, quien le acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Les compartimos la agenda del día de hoy. Bienvenida por parte del jefe del Departamento de Planes y Programas. Exposición principal, DUA, Estrategias para el Aprendizaje, y el espacio correspondiente a consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y bienvenida al señor Mario Avendaño Arguedas, jefe del Departamento de Planes y Programas del IDP. Adelante, don Mario Avendaño, bienvenido. Para el personal del Instituto de Desarrollo Profesional es de mucho interés y agradecerles también su presencia en una temática tan actual y tan importante para el desarrollo de la labor docente en los diferentes niveles y modalidades educativas. Mucho se ha dicho sobre el DUA, pero es un tema inacabado. Siempre hay algo que agregar, siempre hay algo que ampliar y fortalecer conocimientos en esta área. De ahí que desde el Instituto de Desarrollo Profesional tenemos una clara apuesta a estas y otras temáticas que contribuyan al fortalecimiento del desempeño del personal docente. En esta tarde tenemos la valiosa oportunidad de contar con el acompañamiento técnico profesional de la compañera Viviana Abarca Bonilla, asesora del CENAREC, y del señor Johan Fernández Mata, asesor nacional del Departamento de Apoyos Educativos, quienes tienen amplio dominio de esta temática que ustedes van a conocer el día de hoy. De igual manera, quisiera hacer extensivo el agradecimiento a la Fundación Mundo de Oportunidades, quienes por su medio hoy contamos con el valioso apoyo de las personas intérpretes del ESCO para poder ampliar también el acceso a la información que acá se desarrolle. De igual manera, el agradecimiento a la señora Paola Rivera Sánchez, directora ejecutiva del CENAREC, por el apoyo brindado en la gestión y desarrollo de esta actividad. Sin más preámbulo y para no quitar tiempo al tema de fondo que hoy nos reúne, quisiera agregar nuestro agradecimiento desde el equipo de trabajo del Departamento de Planes y Programas, quienes hoy nos complace mucho poder ofrecerles a ustedes una temática tan interesante y que de antemano me atrevo a decir que será de mucho aprendizaje para todos y todas. Muchísimas gracias por su valiosa presencia y éxitos en su labor docente. Muchas gracias por su palabra, por sus palabras al señor Mario Avendaño. Los invito, a medida que avance la exposición, a ir colocando sus dudas en el chat y al final de la exposición tendremos un espacio de comentarios y consultas. Para continuar con este webinario, daremos la bienvenida a los especialistas, la señora Viviana Abarca Bonilla y al señor Johan Fernández Mata.
La señora Viviana Abarca es magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa y una formación en Neuroeducación, Psicopedagogía y Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. Actualmente se desempeña como asesora nacional del Departamento de Asesorías en Ayuda Técnica en CENAREC MEP y como docente universitaria en la Universidad Estatal a Distancia. En su trayectoria profesional se ha destacado su trabajo en los distintos servicios de apoyos educativos para el estudiantado en situación de discapacidad. Amplia trayectoria también en el abordaje de la psicopedagogía y la implementación de tecnologías para la enseñanza inclusiva. El señor Johan Fernández Mata cuenta con una trayectoria de más de 17 años en el ámbito de la educación especial, desempeñando en funciones técnicas, académicas y administrativas dentro del sistema educativo. Actualmente ocupa el cargo de asesor nacional de educación especial en el Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Y también ha laborado como asesor nacional de educación especial en el Departamento de Investigación en el CENAREC. Paralelamente, ejerce como docente universitario en varias universidades, tanto públicas como privadas, en las que se rescata la Universidad Estatal a Distancia, donde ha impartido asignaturas en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría vinculados con educación y currículo. Ha ejercido funciones de dirección en centros educativos especializados y ha sido asesor regional de educación especial en varias direcciones regionales. Su formación académica incluye una maestría en administración educativa, diversas licenciaturas en educación con énfasis en problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, problemas emocionales y de conducta, evaluación, currículo y educación para personas jóvenes y adultas. Ha participado en procesos de formación docente a nivel nacional como facilitador en el CENAREC y Colipro, además como en el diseño de cursos virtuales sobre inclusión educativa, cursos flexibles y DUA. En su producción académica destacan artículos y publicaciones sobre el trastorno del espectro autista, TEA, el diseño universal del aprendizaje, DUA, y necesidades de capacitación docente en educación inclusiva, algunas de ellas avaladas y publicadas por el Ministerio de Educación Pública. También ha participado en congresos internacionales, medios de comunicación especializados de la Universidad de Costa Rica y diversas iniciativas de formación continua, demostrando experiencia en el uso de plataformas virtuales como Moodle, BridgeSpace, Teams, Google Meet y Zoom. Adelante, señora Viviana Abarca y el señor Johan Fernández. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Para Johan y para mí, ¿verdad? Es un honor realmente que podamos estar compartiendo esta tarde con ustedes de un tema que es tan importante y el cual, pues, ¿verdad? Ya tiene su ratito de estar, pues, diciéndose, pero como decía ahora don Mario, es también llevarlo a la práctica. Johan. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Para nosotros es un gusto poder colaborarles y llevarles esta temática que se ha vuelto una tendencia a nivel nacional y que nos va a permitir a nosotros como funcionarios públicos del Ministerio de Educación Pública utilizar las estrategias necesarias y requeridas para poder brindar los apoyos requeridos a esta población estudiantil para el logro de esas habilidades y aprendizajes esperados. Para nosotros va a ser un placer poderles compartir un poco de todas estas estrategias y esperando también que el tiempo nos alcance para poder abordar todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.
Esa es la idea, que nos alcance, porque sí queríamos conversar muchas cosas. Entonces, bueno, si gustan, nos ponen la presentación para poder iniciar y aprovechar. Sabemos que en el aula hay una gran diversidad de estudiantes, ¿verdad? Con diferentes formas de percibir, de procesar y de expresar el conocimiento. Y es precisamente ahí donde nosotros queremos hablar sobre el diseño universal. Y habrán términos que tal vez ustedes digan, bueno, pero ese término ya lo hemos escuchado antes, pero de ahí es que surge precisamente el hecho que Johan y yo cuando estábamos planteando este webinario, es eso, retomar conceptos que tal vez creemos que ahí están y que los conocemos, como decía San Agustín por ahí, me dicen que es el tiempo, sé que es el tiempo, pero cuando me preguntan no lo sé describir. Entonces, precisamente vamos a retomar conceptos que son importantes. Que nos van a dar la luz para llegar a esas estrategias que son las que queremos pues abarcar. Conforme vayamos viendo la dinámica de lo que es la educación inclusiva, la neuroeducación, vamos a ir dando estrategias también que nos podrían ser de mucha utilidad en el aula. Entonces, bueno, iniciamos. La educación inclusiva, como dice ahí, es un proceso continuo que como derecho humano nos ofrece a la totalidad de la población. Bueno, voy a ir desmenuzando este concepto porque tal vez lo han visto en otros momentos, es el concepto del CENAREC, se viene trabajando desde el año 2017 y dice eso, que la educación inclusiva es un proceso continuo que como derecho humano universal se ofrece a toda la población estudiantil mediante procesos educativos. Me voy a enfocar en esto, proceso continuo. La educación, la inclusión no es una meta que ya alcanzamos y listo, ya aquí quedamos con la inclusión, no, sino es una construcción diaria en donde va a implicar esa revisión constante, esa adaptación, esa evolución. Podríamos verlo como una metáfora, tal vez como un río, ¿verdad? Que se adapta a ese terreno, pero el río igual va a seguir fluyendo, ¿verdad? En ningún momento se detiene. Igual nos pasa con la inclusión, con ese proceso que es continuo. Cuando nosotros otorgamos a los estudiantes la posibilidad de sus apoyos educativos, curriculares, ¿verdad? Que hoy pueden ser muy efectivos y decimos, eso lo de hoy, pero puede ser que mañana no, ya mañana pueden ser otras situaciones, otras acciones, otros ajustes. Entonces, de ahí precisamente viene esa partecita, ¿verdad? Un proceso continuo. ¿Es un derecho universal? Por supuesto que sí, no se negocia. No se pide permiso para la inclusión, ¿verdad? Muchas veces tal vez decimos, bueno, pero es que no tenemos las posibilidades en nuestro centro educativo. Con la pena, pero es un derecho fundamental. No depende del sistema si está preparado o no, simplemente sabemos que es una obligación, ¿verdad? No es que el estudiante con trastorno del espectro autista debe ganarse ese derecho de estar en el aula, no, su presencia en el aula es el derecho que él tiene, ¿verdad? Es para toda la población estudiantil. Eso no es solo para personas con discapacidad, ¿verdad? No, todos tenemos derecho, todos los estudiantes, desde el estudiante que tiene trastorno de déficit de atención, desde el estudiante migrante, desde el estudiante que tiene cualquier otra condición. No hablamos de educación inclusiva para discapacidad, sino es para toda la población. Hablamos también ahí en el término, menciona calidad y equidad. No basta con estar presentes. Definitivamente debe haber un aprendizaje significativo. La equidad no es dar a todo lo mismo y muchos de ustedes dirán, sí, ya sabemos que es no dar a todo lo mismo, es no dar lo que cada quien necesita, ¿verdad? No es dar a todos el par de zapatos, eso es igualdad, es dar a cada quien la talla que calza. Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de ese currículum pertinente y flexible, es ese que se adapta a la realidad del estudiante. La rigidez curricular sabemos y siempre lo hemos conocido que es la que va a excluir. Un currículum que es flexible, que reconoce esas potencialidades, precisamente es el que nos va a permitir esos modos de aprender y de participar diferente. Por ejemplo, si en el aula nosotros utilizamos pictogramas, usamos tecnologías de apoyo, usamos material multisensorial, tenemos ese espacio donde el estudiante pueda estar ahí, autorregularse, autogestionar sus emociones, eso es parte de ese currículum pertinente y flexible. Y vean que todo lo vamos a poder, pues, utilizar. Vean cómo este concepto de educación inclusiva nos va arrojando precisamente estrategias para poder trabajar sobre el diseño universal. Hablamos también en este mismo concepto del desenvolvimiento integral de la persona.
no solo va a importar lo académico, sabemos que la educación no solo trabaja para pruebas estandarizadas, también trabajamos para la vida, para humanizar, ¿verdad? Enseñar a reconocer a ese estudiante sus emociones, que el estudiante tenga presente la condición que él presente es parte de este proceso educativo. Además, también menciona en este mismo concepto el involucrar a todos por igual. La inclusión es de todo el sistema educativo, de docentes, de directores, de familia, de la comunidad donde está ese centro educativo. Y no diríamos, y vean que lo pongo entre comillas, no es solo problema, porque lo hemos escuchado en centros educativos, del profe de apoyo o del profe de educación especial, ¿verdad? No, todos nos debemos de involucrar en este proceso de educación inclusiva. Reconoce y valora la diversidad, por supuesto. No se trata de tolerar las diferencias, más bien las diferencias las celebramos porque es parte de la diversidad. Cuando, por ejemplo, un niño que hace uso de su sistema de comunicación alternativo y aumentativo, esto enriquece la diversidad del aula. ¿Por qué? Porque esos otros compañeros, viendo a su compañero hacer uso de ese sistema. Entonces, es el hecho de las pequeñas cosas, que son grandes cosas, poder identificar cómo vamos y cómo hemos ido caminando en este proceso. Por supuesto que se eliminan barreras. Hay que identificar y derribar esas barreras físicas y esto con el diseño universal nosotros lo identificamos. ¿Por qué? Porque desde el diseño universal, como más adelante lo comentaremos, vamos a ir identificando esas barreras para saber a qué desafío es el que tenemos que tener. Y aquí les voy a contar una experiencia que hace poco me sucedió en un centro educativo. Cuando llegué al centro educativo, había un niño con el celular, eran las 8 de la mañana, un niño que estaba fuera del aula, usuario de silla de ruedas, usando el celular. Yo llegué 8 de la mañana, como les digo, eran 11:20 y estaba el mismo niño en el mismo espacio con el mismo celular. Entonces, esta eliminación de barreras definitivamente nosotros tenemos que ser conscientes de que no es colocar al niño, ¿verdad? Colocarlo igual, vuelvo a poner comillas, en un espacio educativo, es que él también aprenda y participe de manera plena de ese espacio educativo. Y por último, refiere el concepto equiparación de oportunidades, dar a cada persona los medios necesarios para que tenga esas mismas posibilidades de desarrollarse. No es igualar, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Es dar las condiciones justas. Por lo tanto, podríamos decir que esa educación, la educación inclusiva, no estamos hablando de moda, ni es una opción pedagógica, ni es algo que ahorita está y mañana tal vez que va a estar. No, es una obligación desde nuestra ética, desde nuestra legalidad y desde la parte social, es apostar por esa sociedad donde nadie se va a quedar atrás. Entonces, en la filmina que sigue, bueno, perdón, en la diapositiva que sigue, Filmina era de hace mucho tiempo atrás. En la diapositiva, precisamente, vemos conceptos que nos enfocan lo que es el DUA. ¿De dónde nace precisamente neurociencia, pedagogía, psicología? Bueno, y el DUA surge como respuesta a ese reconocimiento de la diversidad. Sabíamos que antes teníamos currículos más rígidos, ¿verdad? Más tradicionales, en donde los programas educativos se diseñaban solo para cierta población o solo cierta población podía acceder a ella y el otro iba quedando rezagado. Como ustedes sabrán, me imagino que en otros momentos han escuchado que el DUA surge de una investigación en los Estados Unidos que se da como a finales de los años 90, allá en el Centro para las Aplicaciones de Tecnologías Especiales, y ellos precisamente desarrollan lo que es la neurociencia junto con la educación y la psicología. ¿Para qué? Para desarrollar lo que hoy tenemos como DUA. Esta conceptualización principalmente la voy a ir desmenuzando poquito a poco, pero es recordar que DUA no es una moda pedagógica, igual que la educación inclusiva, no son modas, son enfoques que tienen una base científica en donde articulamos cómo aprende el cerebro, cómo se comporta el ser humano ante el aprendizaje y cómo enseñar de forma que sea efectivo e intencional para que todo el estudiantado pueda aprender. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de aprendizaje, aquí vemos los distintos elementos que hay en el aprendizaje. Hablamos de estos elementos y claro, aprender, todos sabemos que es un proceso dinámico.
que es activo, que es continuo, que se da mediante, en el cual la persona va a adquirir y modificar, reforzar ese aprendizaje, ¿verdad? Con conocimientos, habilidades. Sabemos que el aprendizaje en sí no se da de manera individual. Yo puedo aprender individual algo, pero posterior ocupo también la socialización y eso precisamente es aprender. Sabemos que en este proceso del aprendizaje se involucra lo que es la cognición, por supuesto, la memoria, la atención, el resolver problemas. Vean que no decimos, no, solamente vamos desde la parte cognitiva. Cuando hay cognición, también hay emoción. ¿Por qué? Porque vamos a tener motivación, vamos a tener interés. La socialización, por supuesto, que juega un papel importante. La colaboración, el modelaje, el lenguaje y todo esto se va a ver influido por un concepto que no sé si ustedes lo recordarán, pero que ha estado mucho desde el diseño universal para el aprendizaje, que surgió más o menos a hablarse de neuroplasticidad, ¿verdad? ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad del cerebro de reorganizarse a lo largo de la vida. Vean que antes, por ejemplo, se decía, yo trabajé en un tercer ciclo y diversificado vocacional y me decían, ya este chico ya no, porque en la escuela de verdad nunca logró aprender a leer. Entonces se creía antes, ¿verdad? Que ya hasta ahí. Uno tenía una época donde aprendía, una etapa de vida, un desarrollo de vida donde ya hasta ahí aprendía y ya no aprendía más. Hoy día sabemos que eso no es cierto, que no paramos de aprender nunca, en ningún momento, hasta el último día de nuestros días dejaremos de aprender. De hecho, les cuento un ejemplo que me pasó. Tenía un estudiante que llegó a séptimo sin saber leer y en noveno, imagínense que fue el que leyó el motivo, porque ella no se lo aprendió, pero leyó el motivo precisamente del acto cívico el 14 de septiembre, ¿verdad? Y no es que era la maestra, bueno, sí, tal vez la maestra, las estrategias, pero también la madurez del estudiante, esta neuroplasticidad que permitió precisamente ir reorganizando ese aprendizaje que él iba a ir asumiendo. Entonces, ¿por qué hablamos de ese proceso dinámico? Bueno, porque no es lineal. Sabemos que todo cambia y el aprendizaje se ajusta. Cuando hablamos de que se adquiere, sí, por supuesto. Todos recordaremos las teorías del aprendizaje de Brunner, por ejemplo, donde se habla del andamiaje y se van incorporando cosas nuevas. ¿Que hay una modificación? Pues sí, ya sabemos que se ajusta este aprendizaje, que se corrigen errores, que se fortalecen también saberes. Y muchos de nuestros programas de estudios eso es lo que nos permite, ¿verdad? También identificar el error para fortalecer nuevos saberes. ¿Que se transforma? Pues sabemos que va más allá, es un cambio, una forma de pensar, de sentir y de actuar. Vean qué importantes las palabras que estoy diciendo, porque de ahí precisamente es lo que ahorita vamos a hablar también sobre psicología en la educación, ese pensar, ese sentir y ese actuar. No es solo memorizar. Y por supuesto, requiere de un contexto que me permita, pues, incentivarme a través de la cultura, podríamos hablarlo de esa cognición, ¿verdad? Esa revolución cognitiva situada o encarnada en donde me permite que a través de todo lo que hay alrededor yo pueda ir aprendiendo. Entonces, veamos la siguiente diapositiva que nos habla sobre lo que es neurociencia. Les voy a leer el concepto tal cual de neurociencia y ya lo vamos a desmenuzar. ¿Por qué es tan importante trabajarlo y por qué eso es lo que nos está dando el poder de lo que hoy estamos conversando? Dice que la neurociencia se enfoca en comprender la estructura funcional, desarrollo y patología del sistema nervioso, así como en cómo esos factores interactúan para dar lugar a la cognición y a la conducta. Entonces, la neurociencia, desde siempre, lo que nos aporta es que el cerebro diverso aprende mejor en contextos inclusivos. Y ahora lo vamos a comentar con Johan, por ejemplo, están las redes neuronales, sabemos que está la red esta de conocimiento, que es el qué aprendo, una red estratégica, que es el cómo aprendo, esa red afectiva, el porqué del aprendizaje. Sabemos que no hay un cerebro único, ¿verdad? Ni un perfil neurológico único para aprender. Y esto precisamente fue la neurociencia la que nos dio la posibilidad de entender estos conceptos. El DUA, como ustedes saben, se estructura sobre esas redes para diseñar estrategias que estimulen a cada estudiante. Entonces, al saber nosotros como docentes que no hay un cerebro único, vamos a tener que idear distintas estrategias y
bueno, más adelante vamos a conversar al respecto porque no se trata de tener múltiples planeamientos, sino saber cómo llegar al estudiante de distintas maneras, ¿verdad? Sabemos que no existen dos estudiantes con estructuras cerebrales idénticas, ni formas iguales de procesar la información. Entonces, esto, al conocerlo, ya nosotros como docentes anticipamos nuestras estrategias pedagógicas. Por ejemplo, utilizar imágenes en el aula, rutinas visuales. Muchas veces llegamos a los centros educativos y le preguntamos a la maestra, ¿y dónde está aquí la agenda, por ejemplo, de trabajo? No, no, no tenemos agenda. Nosotros se los decimos. Bueno, pues qué importante es implementar esa agenda en el aula, que los estudiantes sepan, puedan anticipar qué son las asignaturas que tienen el día, qué actividades tienen en el día, trabajar en conjunto con la familia, que la familia también haga uso de esas agendas, es parte de este proceso y vean que ya vamos dando como estrategias que son relativamente significativas, pero van a ser importantes en el estudiante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con imágenes, con rutinas, esto favorece en el estudiante la atención, la memoria, esa regulación de emociones. Em, por ejemplo, un estudiante con parálisis cerebral que utilice la tablet, ¿verdad? Con un lector de voz, está utilizando otras rutas neuronales y no solamente la explicación del profe, en donde solo va dirigida a un espacio neuronal, ¿no? Con la tableta va a estimular otras rutas que le va a permitir ese proceso de aprendizaje. Entonces, en la que sigue, vamos a identificar cómo desde gracias, cómo desde la neuroeducación, la neurociencia ha venido a traer esta información. ¿Por qué? Porque sabemos que la neuroeducación es esa disciplina que estudia cómo el cerebro funciona durante el proceso de aprendizaje. Nosotros como maestros, definitivamente, si no conocemos cómo funciona el cerebro, no vamos a poder, difícilmente vamos a poder trabajar. Es como que a mí me hablen de jardinería si yo ni siquiera sé de matitas, exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer del cerebro y no ser neurocientíficos, sino es conocer lo básico del cerebro, cómo voy a estimular esta parte del cerebro, entonces, o estas distintas regiones cerebrales. Em, en la enseñanza del cerebro precisamente es aprender con sentido. ¿Cómo podríamos nosotros conectar lo que sabemos con prácticas educativas inclusivas, ¿verdad? Entonces, no se viene a reemplazar, no es que ya ahora, mira, ya no vamos a hablar de pedagogía o de psicología, no, no, no se trata de reemplazar ni la pedagogía ni la psicología, sino más bien sumar los esfuerzos de ambas disciplinas. Por ejemplo, ¿qué necesita el cerebro para aprender bien? ¿Qué bloquea el aprendizaje? Esto se responde fácilmente con la mente y la emoción. Sabemos que si un estudiante se bloquea, no es que no está entendiendo la materia, o sea, ¿qué pasa a nivel cerebral de ese estudiante? La neurociencia, ¿verdad? Desde la neuroeducación, lo que nos aporta son esas evidencias precisamente para diseñar ese tipo de clases que van a ser más dirigidas a nuestras personas estudiantes. Hay distintas estrategias, por ejemplo, cuando nosotros como docentes conocemos qué le da seguridad emocional a un estudiante, ¿qué le da seguridad emocional a un estudiante? ¿Qué prácticas pedagógicas podría hacer yo para saber que eso le da seguridad a mi estudiante? Bueno, pues con rutinas claras, la empatía del docente, ¿verdad? Un saludo afectivo, una zona en donde él se sienta con calma. Tal vez en el aula decimos, entonces que este espacio de aula es muy pequeño, vean, 1 metro por 1 metro, en donde el chico tenga ahí un almohadoncito, donde se pueda sentar a respirar, a autorregular sus emociones, créanme que eso va a dar la diferencia. También cuando en el cerebro conocemos que requiere movimiento, ¿qué haríamos nosotros? Si sabemos que ese cerebro requiere movimiento, bueno, pues podemos jugar con juegos de roles, podemos hacer caminatas por el aula si nos lo permiten o fuera de ella, podríamos hacer pausas activas, pero es eso, cuando vamos conociendo ese cerebro, sabemos que el estudiante también requiere emoción. ¿Qué emociona a un estudiante? Y las historias sociales, la música, el aprendizaje con cuentos. Todo este tipo de actividades nos permiten saber que tenemos un cerebro emocional, un cerebro que requiere movimiento, un cerebro que requiere seguridad y es parte de lo que nosotros podemos brindar precisamente
como docentes en el aula. Y como les repito, no, para eso no necesitamos ser neurocientíficos para aplicar la neuroeducación. Lo que sí necesitamos es entender el cerebro de nuestro estudiante. La que sigue, por favor, para hablar un poco de lo que es la educación desde este enfoque psicológico. Nos dice ahí que se centra en comprender cómo aprenden las personas, cómo se pueden optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo los factores psicológicos influyen en el desarrollo educativo. Bueno, pues de ahí precisamente es que nosotros identificamos. En la psicología sabemos que se trabaja la mente y se trabaja la emoción. Entonces, por ejemplo, la psicología, ¿cómo la podríamos relacionar con la educación en la cognición? Sabemos que hay cognición, pero ¿cuáles son los elementos de la cognición? Bueno, pues la memoria, la atención, funciones ejecutivas. Esto lo podríamos, por ejemplo, un niño que presenta TDAH, ¿verdad? Que tiene dificultades para planificar tareas, para controlar sus impulsos. Y decimos, bueno, ¿y aquí qué puedo yo hacer? Cuando yo identifico que este niño que no planifica tareas, que no controla impulsos, lo que tiene es excitado su lóbulo frontal, que es el que se encarga del juicio, y nosotros empezamos a realizar más bien todo lo contrario, a darle tal vez esas rutinas, a que planifique, a darle una agenda, él va a empezar a lograr, a estabilizar este tipo de controles de impulsos. Y no significa que haya una función dañada, ¿verdad? Sino que es inmadura y con los apoyos se pueden aprender a trabajarlo. Igual hablamos de la memoria de trabajo, ¿verdad? Un estudiante que parece que no retiene la información. Bueno, cuando nosotros a ese estudiante, en lugar de llenarlo de puras palabras y palabras, también le damos imágenes, le vamos permitiendo aligerar esa carga cognitiva. Entonces es parte precisamente de este proceso que nosotros tenemos que ir identificando. En la psicología se habla mucho de la motivación, por supuesto, tanto la motivación intrínseca, que es la que nace de mí, como la motivación extrínseca, como un niño, por ejemplo, que una persona estudiante que vive violencia en su casa, ¿cómo va a tener deseos de llegar a aprender, verdad? Y llenar esas pizarras y saber que viene tal vez de estar trasnochado por estar escuchando a sus padres. Bueno, el docente que ofrece ese espacio seguro para hablar, esa rutina emocional, ¿verdad? Va a permitir que su amígdala y que su hipocampo puedan estar tranquilos, desbloquear esa sensación y permitir calma. Vean que hemos estado diciendo pequeñas estrategias que parten desde el diseño universal, porque es el respeto a la persona estudiante. Hablamos también de esa emoción y de ese autoconcepto que nos lo brinda precisamente el diseño, perdón, la neurociencia, la educación y la psicología. Entonces, podríamos decir básicamente que la educación desde un enfoque psicológico aporta el sentirse aceptado, valorado, capaz, y eso ahorita lo vamos a ver cuando nos metamos más en el DUA. En el nuevo DUA vamos a poder identificar, bueno, la nueva versión, no es que sea nuevo DUA, vamos a poder identificar eso, cómo estos elementos, el sentirse aceptado, valorado, capaz, proteger mi autoestima, es lo que va a permitir al estudiante sentirse parte de. Cuando comprendemos el cerebro, definitivamente dejamos de juzgar al estudiante, porque cuando nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, cuando yo identifico que, por ejemplo, algo me genera ansiedad, algo me genera estrés, yo lo identifico, sé cómo atenderme, voy, respiro, voy, me tomo agua, voy y me como un chicle, por ejemplo. Es eso, cuando identificamos a nuestro estudiante, cuando lo conocemos, cuando sabemos que hay algo en su cerebro, cómo lo está procesando, trabajamos de manera distinta. Entonces, eso es básicamente como lo que debemos de enfocarnos. Saber, por ejemplo, la atención y la memoria, ¿cómo lo podemos brindar? ¿Qué estrategias? Bueno, pues instrucciones simples, la repetición. No sé si recuerdan el concepto iteración que se mencionaba tanto en el DUA cuando empezó allá en el 2018. Se hablaba tanto de la iteración. ¿Qué es la iteración? Bueno, pues la repetición de información, mapas mentales, dar al estudiante ese no bombardeo, sino dar a ese estudiante lo que requiere. Si requiere imágenes, pues le damos imágenes. Si requiere audición, le damos audición. En esas, y como les repito, ¿verdad? Ese ambiente seguro va a ser base precisamente para que el estudiante tenga deseos de aprender.
Y por último no, ya como en la mitad, la que sigue, por favor, es sumamente importante saber sobre la accesibilidad, ¿verdad? Que se debe de proveer, que es el conjunto de condiciones que permiten a todas las personas, independientemente de su condición, acceder, desplazarse, comunicarse y participar de manera de igualdad de oportunidades en el proceso educativo o en cualquier sistema, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la accesibilidad a espacios físicos, que implica lo que es la infraestructura, cómo ésta está diseñada, cómo se adapta para ser utilizada, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de las rampas, de los pasamanos, de los baños accesibles para los estudiantes, ¿verdad? Puertas anchas, aulas sin desniveles, que haya señalización, no es esperar a que, ay, miren, este estudiante usuario de silla de ruedas y no cabe en este baño, o este estudiante y no tengo baño, es siempre prever todas estas situaciones. Cuando hablamos de accesibilidad a objetos y productos, ¿verdad? Se refiere a materiales, herramientas, aquellos objetos del entorno que pueden ser manipulados. Hablamos de pupitres adaptados. Muchas veces desde, ¿verdad? Nuestro departamento, cuando llegamos, es que no tenemos pupitres adaptados. Uno entiende, ¿verdad? Que no hay recurso para eso, pero muchas veces hay ahí armazones de pupitres que ya no sirven, pero perfectamente si hay alguien de mantenimiento, sus pupitres se pueden ir adaptando, hacerles más grande el sobre, y hay algo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque es prever precisamente esa accesibilidad a productos de apoyo que requiere el estudiante, no esperar a que nos llegue el estudiante para empezar a ver qué hacemos. Y créanme que entendemos perfectamente lo del presupuesto, porque estas situaciones sabemos que es a nivel país. Bueno, brindar material en relieve, ¿verdad? Juegos, tabletas con accesibilidad. Muchas a veces se pueden tener ahí en el centro educativo y podemos prestarlas a los estudiantes para brindar esa accesibilidad. Hablamos también de la accesibilidad a la comunicación y la información, que es garantizar que todos comprendan lo que se está diciendo, que todos puedan expresarse y todos puedan recibir la información, como de LESCO, sistemas de comunicación alternativos aumentativos, la lectura fácil, los subtítulos. Qué importante es la lectura fácil, por ejemplo. Podemos tener un texto enorme, pero si a ese texto enorme le ponemos claves de color en algunas palabras que son las que nos interesan, eso hace que la lectura se torne más fácil, porque sea qué le tengo y que conste fácil, no quiere decir facilismo, ¿verdad? Sino una lectura que me permita comprenderla. Y por último, hablamos de la accesibilidad a los servicios, que implica que en las instituciones educativas, programas y apoyos estén disponibles y diseñados precisamente para no excluir, ¿verdad? Dar atención prioritaria al estudiante que lo requiere, dar tiempos adicionales en las pruebas, tener un transporte escolar adaptado, ¿verdad? Lamentablemente hay espacios donde sabemos que hay estudiantes que no pueden hacer uso del transporte porque los buses no tienen rampas. ¿Y eso qué decimos? Bueno, es el servicio que el estudiante requiere. Recuerden que no hacemos un favor, es un derecho, pero también de dónde obtenemos el presupuesto. Son situaciones que sabemos que existen porque no estamos ajenos a eso, sabemos que existen, pero también es levantar nuestra voz e ir viendo qué podemos ir haciendo precisamente para brindar esa accesibilidad para el estudiante. Sabemos que la accesibilidad no es un favor, como le repito, ¿verdad? Es un derecho y que no se trata solo de entrar en el aula, sino de estar en el aula, participar, aprender, disfrutar como cualquier otra persona, pues lo haría. La que sigue, por favor. Ujú. En esto, compañero, lo que vamos a hacer, hay ahí un código QR, entonces vamos a habilitar el código QR, si me hacen el favor, y van a escanearlo. Y ahí hay una pregunta. Entonces los invito a que podamos acceder a ese código QR y a completar la pregunta. Ujú. También está el enlace en el chat. Vamos a dar un minutito para que puedan acceder a ese código QR, que es el que nos va a permitir precisamente continuar con el webinario.
No sé si podríamos presentarlo para ver si ya alguien está completando. Le invito a compartir su Padlet, por favor. Ok. Dice acá, voy a ir leyendo porque ya lo pude acceder desde mi celular. Muchas gracias a los que están participando. La pregunta dice, menciona un cambio que haya escuchado sobre el DUA recientemente. Entonces, bueno, hay varios comentarios. Dice, no he escuchado cambios. Adaptar el currículo. Dentro de las orientaciones que escucho sobre un cambio, los colores, el paradigma de apoyos. Vamos a ver, van muchos, muchas gracias. Entonces se me van perdiendo. Dice que una inclusión más en su totalidad. No conozco al respecto, no he escuchado, otra vez mencionan sobre los colores, en fin, eso precisamente que ustedes están mencionando es lo que hoy nosotros venimos a enfatizar. Vean que ya hemos conversado sobre conceptos que tal vez ya han sido conocidos para muchos de ustedes, pero que realmente nos va a permitir introducir el tema para conocer la nueva versión del DUA 3.1, que se los presentamos hoy acá nosotros, ¿verdad, Johan? Ahí les invito a seguir, por favor, participando en el Padlet para poder hacer un resumen de la información. Ahora sí, me escuchas. Bueno, muchísimas gracias también, Viviana, por tu aporte. Muy interesante también los diferentes conceptos que la compañera Viviana nos ha venido explicando, porque todos estos conceptos que nosotros acabamos de conocer son los que están inmersos directamente en el DUA. Y si vemos también dentro de la participación dentro del Padlet, vemos que personas todavía desconocen de los cambios que han habido desde prácticamente el 2008, que sale la primera versión del diseño universal para el aprendizaje, hasta la última versión que tenemos, que fue lanzada en julio del 2024. Entonces, ¿qué nos dice el diseño universal para el aprendizaje? Conocido, más famoso por sus siglas DUA, que es una filosofía que tiene el potencial para reformar el currículo y hacer que esas experiencias de aprendizaje sean más accesibles y significativas. Y nos vamos a centrar en esas palabras mágicas que están subrayadas, esas experiencias que tiene realmente esa persona estudiante dentro del contexto áulico. ¿Qué le estoy ofreciendo al estudiante? ¿Cómo se siente el estudiante dentro de mi salón de clases? Y de verdad, estoy realmente diseñando las actividades de clase pensando en lo que nos decía la compañera Viviana, en esa diversidad que existe a nivel cerebral sobre cada una de esas motivaciones, estilos, ritmos de aprendizaje que están presentes constantemente en estas personas estudiantes. Como vemos, el diseño no solo está pensado en la parte de la infraestructura, sino está pensada también en cómo hacer que el currículo que día a día se nos da, que lo tenemos que ejecutar en un planeamiento didáctico, pueda yo hacerlo hasta cierto momento lo más flexible y accesible posible para que esas experiencias realmente de esas personas estudiantes sean mágicas, sean experiencias únicas, son experiencias que les quede y que les dure para toda la vida. Sigamos con la siguiente presentación. Unido a eso, dentro de la definición que realmente nos da el diseño universal para el aprendizaje, que es un enfoque educativo en el cual los planes de estudio puedan reducir al mínimo las barreras. Tal vez no podamos eliminarlas del todo, porque mucha de la eliminación va a depender de mi actitud como persona docente para poder hacer que esas oportunidades reales de esos estudiantes lleguen a esos puntos máximos. Y lo que buscamos además es
potenciar y maximizar el aprendizaje. Y para poder maximizar, tenemos que diseñar actividades partiendo de los intereses y de los requerimientos de apoyos, perdón, que tiene cada uno de esos estudiantes. Aquí no visualizamos solamente el diseño universal para el aprendizaje para una población en específica, que muchas veces la vinculamos a personas en situación de discapacidad. Si aquí lo visualizamos desde un marco mucho más amplio, dentro de esa diversidad que incluye población originaria, que incluye población migrante, que incluye población que inclusive vive en zonas de narcotraficantes, población con discapacidad, población con un índole religioso específico, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo, desde mi salón de clase, generar esa accesibilidad y empezar a diseñar ese currículo pensando desde los apoyos, desde los requerimientos de cada una de estas personas? Y no solamente es brindarle el apoyo, sino también ofrecerle aquellos retos que tiene y que puedo ofrecerlo, porque el mismo currículo me puede permitir generar esos retos, si conozco muy bien a cada uno de estos estudiantes, y poder así generar esas experiencias de aprendizaje mucho más identificadas, porque como bien se explicaba en los anteriores conceptos, la parte emocional juega un factor importante cuando el estudiante sienta que se le está llenando de la manera que él quiere que se le llene. Realmente estamos logrando impactar de manera positiva en esos estudiantes. Pero vean otro elemento importante que lo viene ahí, la última palabra: consideremos el contexto. No es lo mismo un contexto de una zona urbana, de una zona metropolitana, a un contexto de un pueblo originario, a un contexto de una zona costera, de una zona rural, sino que cada uno tiene sus características particulares y tal vez los contextos por más frecuentes, que son los de los cascos urbanos, donde pensábamos que existen todas las tecnologías, decimos que es ahí donde sí se puede aplicar el DUA, pero en los contextos donde no tenemos el acceso a la tecnología, entonces decimos no aplicamos el diseño universal porque no cuento con las herramientas tecnológicas. Y el DUA prácticamente va más allá de tener o no tener un elemento tecnológico, que bien es cierto, es algo muy funcional, que nos ayuda en nuestros procesos de mediación, pero si en mi contexto como tal no existe, yo tengo que jugar o planificar o diseñar a partir de los elementos que realmente sí existen en ese contexto. Siguiente, por favor. Es así que nosotros consideramos dentro del diseño universal para el aprendizaje saber cuál es el nuevo perfil de competencias que tiene el profesional en educación actualmente. Entonces, nosotros acá trajimos una nube de palabras que quisiéramos que ustedes pudieran ingresar realmente a este código y puedan describir en una palabra, en dos, tres, porque le da la posibilidad de escribir hasta 3 palabras, que puedan anotar ahí cuál consideran ustedes que debe ser el perfil de competencias que en estos momentos debe de tener una persona docente para atender o para poder aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, tal vez ahí le vamos a dar un par de minutitos para que por favor lo lo podamos visualizar. Que vamos a ver por acá si lo puedo compartir en un momentito. Porque vamos a verlo si lo puedo por acá para poderlo visualizar. Todavía veo que no han completado algunas de las personas. Ok, por ahí se va completando.
Les agradezco ahí si me ayudan más personas a poderlo completar. Tengo por el momento a 15 personas. Somos bastantes. Ok, voy a permitirme compartirles acá. Ok, ahí estamos observando cuáles son esas palabras que se identifican con ese perfil esperado que debe tener una persona docente desde la neurodiversidad, completando y sabiendo que el DUA nos invita a atender a una gran amplia variedad de personas. Entre ellas nos muestran aquí la flexibilidad, el amor, la parte del compromiso, ser una persona innovadora, ser una persona motivadora, una persona empática, flexible, actualizada, que es uno de los temas también muy importantes que tenemos que considerar en estos procesos del perfil docente. Vemos por ahí la flexibilidad, las ganas, el crear, ser una guía, ser empático, tener bastante conocimiento y otro montón de palabras que se relacionan con este diseño universal para el aprendizaje. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Muchísimas gracias a las personas que me ayudaron a compartir la actividad y volvemos nuevamente a la presentación. ¿Por qué volvemos un momento a esta presentación? Porque vamos a tomar en cuenta, siguiente por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a tomar aquí en cuenta, dentro de esta pirámide que ustedes pueden visualizar ahí, el nuevo perfil docente que está posicionado dentro del Ministerio de Educación Pública y que ahora les voy a dar el código QR para que ustedes también lo puedan descargar, nos da una serie de ámbitos de competencias que están enumerados del 1 al 4, que nos dice precisamente cuál es ese nuevo perfil que debe de tener esa persona docente. Y me resulta muy interesante poderlo traer acá dentro de este webinario, porque muchas de las características que se solicitan debe de tener el docente se ajusta realmente a las características que deben de darse en el diseño universal para el aprendizaje. Por ejemplo, en el primer ámbito dice, demuestra los saberes pedagógicos y de su campo disciplinar requeridos para el cumplimiento de la labor docente en la actualidad, incluyendo el conocimiento del currículo y el desarrollo de aprendizaje y el contexto de las personas estudiantes. Y vean qué interesante, porque esto se requiere a ese conocimiento profundo y actualizado de los saberes y habilidades propias de la disciplina que imparte la persona docente. O sea, la persona docente tiene que tener un conocimiento propio de la disciplina, saber cómo es que aprende cada uno de esos estudiantes, cómo se desarrolla esos estudiantes dentro de esa disciplina, así conocer cuáles son esas características, intereses y contextos particulares. Y es lo que prácticamente el nuevo diseño universal para el aprendizaje nos lo trae en esta nueva presentación de la versión 3.0, que el docente debe de ser un conocedor amplio del desarrollo integral de ese propio estudiante. Además, dice que el docente necesita dominar esa disciplina que imparte, conocer los enfoques y métodos para la enseñanza efectiva, y que también es una de las grandes limitaciones que hemos podido encontrar en algunas de las visitas, ¿verdad?, que se han realizado, que el docente sigue con métodos tradicionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No olvida que existe un programa de estudio que tiene una metodología, que tiene una secuencia didáctica, que tiene una filosofía que tiene que abordar
y al no abordarla tal como se establecen los programas, nos volvemos a prácticas tradicionales porque tal vez fue de esa manera como a mí se me enseñó. Entonces, como a mí se me enseñó y para mí fue efectivo, supongo que podría ser también efectivo para los estudiantes. Entonces nos enfocamos en a una sola manera de exponer, de una sola manera de hacer las cosas, y ahí es donde a veces no llegamos a esa totalidad de personas estudiantes. Entonces, otro de los ámbitos que también se ven posicionados es el que dice aquí, en el ámbito número 2, diseña estrategias de mediación pedagógica que propicien el aprendizaje sistemático y significativo, así como el desarrollo de competencias acordes con lo establecido. Y esto es importante porque aquí nos reconoce la planificación y puesta en práctica de esas experiencias de aprendizaje o las interacciones pedagógicas que deben de existir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también nos invita dentro de este mismo ámbito al promover altas expectativas y oportunidades de aprendizaje que se vuelvan desafiantes para los estudiantes. Entonces, yo tengo que conocer realmente ese contexto, debo de saber qué le puedo ofrecer, en qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante para así poder jugar, si le elevo, se lo mantengo, le genero otras actividades para que el estudiante se encuentre siempre motivado en lo que él debe de realizar. El docente tiene que involucrarse dentro de este ámbito, nos dice, y apoyar a sus estudiantes en ofrecerle amplias oportunidades. Otro de los ámbitos, que es el número 3, dice, manifiesta compromiso con el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo de las personas estudiantes y ejerce la docencia demostrando integridad, ética y profesionalismo. Este ámbito de competencia también se vuelve esencial para asegurar que las personas docentes no solo dominen los contenidos curriculares, sino también que consideren sus cualidades personales y profesionales que faciliten ese ambiente de aprendizaje. Si el docente no reconoce sus debilidades, no va a poder ofrecer, corregir esas debilidades para potenciar ese marco principal del aprendizaje que debe de existir en los contextos de aula. Y el último, ¿verdad? Que lo vamos a ver después de un recesito que vamos a tener. Muchas gracias a Johan por esta parte de la presentación y a Viviana. Vamos a hacer en este momento un receso de 10 minutos y regresaremos a la continuación del webinario con nuestros expositores. Muchas gracias. Vamos a continuar con el webinario, entonces les agradecemos pues continuar con la atención que han estado y la participación en los diferentes espacios que tanto Johan como Viviana nos han puesto a participar y han ido pues desarrollando la temática sobre el DUA y las diferentes estrategias para el aprendizaje como ellos nos han explicado. Así que le doy el pase a los compañeros para que continúen con la exposición. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los compañeros y a la espera. Continuando con lo que estábamos hablando sobre el perfil docente, el ámbito 3, el que ustedes ven ahí, habla sobre el compromiso que debe de tener la persona docente dentro del proceso de médica, ese análisis, esa autoevaluación que yo tengo que hacer sobre mis propias prácticas para saber si realmente lo que estoy ejecutando responde a un diseño universal para el aprendizaje. Es decir, estoy diseñando para que todos los estudiantes estén presentes sin dejar a nadie que se quede por atrás. Y el último ámbito que también nos da este perfil, que me parece excelente, ¿verdad? Que esta nueva propuesta nos habla sobre gestionar los espacios de aprendizaje seguros y propicios para el aprendizaje que promueven el desarrollo de competencias sociales y afectivas orientado a las personas estudiantes ante situaciones y necesidades propias del contexto actual. Propiamente este ámbito hace que se desarrolle desde el aula, desde los espacios escolares, competencias personales y sociales en los estudiantes y viene muy de la mano a ese proceso de autogestión que está posicionado
principalmente en el diseño universal para el aprendizaje, donde busca ese desarrollo integral de la persona estudiante, que la persona estudiante se sienta cómodo, se sienta seguro y sobre todo respetado en el marco de la enseñanza-aprendizaje. Adelante con la siguiente presentación. Como ustedes lo ven ahí, dentro de este círculo van a encontrar son aquellos indicadores o aquellas competencias específicas que debe de tener la persona docente. Ahí van a encontrar un código QR que los va a direccionar directamente al sitio del Ministerio de Educación Pública, donde se encuentra este perfil docente, donde les hago la invitación exhaustiva para que lo puedan descargar y lo puedan revisar y darse cuenta cómo este perfil nuevo que está por competencias busca un mayor involucramiento de la persona docente y que tenga ciertas competencias para este abordaje de la enseñanza-aprendizaje desde la diversidad. Si gusta, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, muy bien, nosotros estamos posicionados dentro del documento, ¿verdad?, del Diseño Universal para el Aprendizaje, que ha venido teniendo cambios importantísimos a lo largo del tiempo. Como se los comenté anteriormente, desde el 2008 ha venido se dio una nueva versión del Diseño Universal para el Aprendizaje, y con el paso de los tiempos, a través de los ajustes, de las dinámicas que suceden en la actualidad, sale esta versión última, que es la del DUA 3.0. Y es una versión 3.0 donde toma en consideración muchísimos aspectos que no solamente van a responder a la práctica del profesional, del docente, sino que se van a enfocar a buscar atender esos requisitos fundamentales dentro de la persona docente. Si gusta, podemos pasar la diapositiva, donde este enfoque, tal como lo hemos venido dando, busca eliminar esos sesgos que se han venido dando para poderlos identificar y abordar aquellos perjuicios que todavía existen, como lo es en el lenguaje, en los materiales que se desarrollan en la clase, esas expectativas que realmente tiene el docente conforme a su grupo y las formas que todavía existen en la manera de evaluar, que están muy orientadas a una heteroevaluación, de una evaluación prácticamente lineal, donde el docente es el que evalúa y toma decisiones en cuestión de la persona estudiante, sin tomar en cuenta las características particulares y las potencialidades que tiene esa persona estudiante. Entonces, este enfoque de autogestión nos dicta lo siguiente: implica esa capacidad que tiene el alumnado para regular sus procesos afectivos, sus procesos cognitivos, que ya los vimos, ¿verdad?, dentro de lo que nos explicaba dentro de la conceptualización, y la parte también conductual, el poder controlar lo que soy capaz de hacer, lo que soy capaz de dominar, lo que soy capaz de procesar dentro de ese entorno de aprendizaje que realmente me esté generando esas expectativas y esas realidades que se convierten fundamentales en estos procesos. Siguiente pregunta, diapositiva, por favor. Dentro de este apoyo a la autogestión, nos vamos a encontrar ahí diferentes elementos que trae este nuevo diseño universal, que entre ellos podemos encontrar el que habla con el propósito, que está relacionada al actuar de una manera significativa a nivel personal y social que debe tener esa persona estudiante, a esa parte reflexiva como la autoconciencia y la metacognición para poder identificar esas motivaciones que tenemos a nivel interno y que también se les explicó interno y de manera externas, y que también vienen a apoyar el proceso del aprendizaje. La característica de ingenioso, que se viene a vincular a esas cualidades, a esas fortalezas, a esos recursos, a ese capital lingüístico y cultural que existe realmente en nuestros salones de clase, que lo que vienen es a empoderar y lo que vienen a es enriquecer esos procesos de mediación pedagógica. Tenemos otro de las características que nos habla del elemento de la autenticidad,
que está aumentando lo que es la comprensión y profundizar en el entendimiento de una manera mucho más genuina de ese aprendizaje que se va adquiriendo. Las estratégicas que están establecidos dentro de lo que son los objetivos y monitoreando ese aprendizaje que ya va con una intencionalidad y que tiene una planificación previa. Ya el docente desde esta posición sabe qué es lo que voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Es decir, está diseñando esa intención del aprendizaje. Y otro característica que hablamos ahí sobre la acción, que es la parte que está autodirigida por parte del estudiante y que también se relaciona con la colectividad, donde yo analizo, comparto esos saberes con mis otros compañeros y buscamos un aprendizaje en común. Por eso habla que estos entornos de aprendizaje dentro del diseño universal para el aprendizaje deben generar todas estas características que les he mencionado para que estos procesos sean enriquecedores, no solamente, como se los mencioné, en el docente, sino directamente en la persona estudiante, que es el que va a adquirir esos procesos de una manera más sofisticada posible. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro también de lo que nos plantea el DUA en esta versión y que me parece sumamente importante de considerar, son estos elementos que les presento acá. Dentro de ellos nos habla de un enfoque, ¿verdad? Donde hay que buscar combatir esas barreras basadas en los prejuicios. Y esas barreras muchas veces todavía se siguen poniendo, se siguen utilizando, la persona docente apenas ve al estudiante con alguna situación de discapacidad o alguna situación social, ya le pone la etiqueta a ese estudiante y ya desde ahí le pone la barrera. No va a aprender, no va a lograr esto, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y lo que busca el diseño es que no pensemos en eso, sino pensemos en las habilidades que pueda tener esa persona para salir adelante. Pone al DUA en conexión también, si se puede volver un poquito para atrás, les agradezco, con otros enfoques basados en marcos metodológicos mucho más activos. Enfatiza también la identidad como parte de la variabilidad en el aprendizaje. El lenguaje se convierte en un elemento esencial y que va a estar centrado en la persona estudiante. Como les comentaba al principio, podríamos tener dentro de un salón de clase población originaria, cabeca, bribri, que se encuentran en estos contextos educativos y a veces el docente no considera esa parte idiomática de esta población, utiliza vocabulario que piensa que todos lo van a comprender y la realidad es que esa persona ya desde ese momento se encuentra excluida dentro de esos procesos. Entonces, busca también un aprendizaje que se dé desde la colectividad, desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo cooperativo y donde se empiece a diseñar desde múltiples perspectivas, no enfocada solamente en una, dos, tres, sino que se busque una plenitud, un abanico de posibilidades. Adelante con la siguiente. Tenemos acá los tres principios específicos que tiene el diseño universal para el aprendizaje. El compromiso, que responde a la pregunta del por qué, donde va a reconocer esos espacios de crear que sean seguros, que sean acogedores, donde el estudiante se sienta bien, donde el estudiante se sienta motivado. Y por eso también introduce elementos lúdicos y es algo que no lo teníamos en las versiones anteriores. Ahora se incluye una parte de elementos lúdicos y estratégicos que le permitan al estudiante generar una motivación más apropiada. Luego tenemos la representación, que responde a la pregunta del qué. Se centra en lo que es reflejar las perspectivas, las identidades, las narrativas, las diversas dentro del contexto educativo. Y aquí hay mucho del papel que tenemos las personas docentes para pensar qué es lo que voy a enseñar, cómo lo voy a planificar, qué debo de tomar en cuenta
a nivel cultural para esa planificación. Como les mencionaba anteriormente, la parte lingüística de cada uno de esos estudiantes se convierte en un elemento fundamental. Aunque vivamos en un mismo país, Costa Rica, sabemos que en las diferentes provincias hay diversidad a nivel lingüística y lo más importante de esto es que podamos ajustarlo, que haya una comprensión de esos materiales que yo vaya a presentar a ese estudiante para generar esa conexión adecuada y apropiada. Y el último, y no es que sea el último ni el menos importante, hablamos el de acción y el expresión, que es el que busca la forma en que los estudiantes pueden expresarse y comunicarse. Y vean que aquí cuando ya el estudiante entiende, se siente motivado, pues le ofrecí y le sigo ofreciendo oportunidades de aprendizaje, maximizando, como lo decíamos en las definiciones, el estudiante va a experimentar una creatividad, una expresión, un ingenio, algo sorprendente porque él mismo va a crear y va a encontrar esos entornos enriquecedores y de ser necesario va a ser el mismo estudiante el que va a pedir, deme más, porque está tan inmerso en la actividad que quiere ampliar aún más sus conocimientos. Pero el rol del papel o el papel docente en este proceso es un proceso o un papel de facilitador donde tengo que estar ahí acompañando a esa persona estudiante, no sentado en un escritorio, sino inmerso dentro de las actividades propiamente del estudiante. Siguiente, por favor. Dentro del gráfico, ¿verdad?, que tiene el diseño universal para el aprendizaje, esta es la nueva versión del 3.0. Si ustedes visualizan ahí, lo que está en cada uno de los colores van a representar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Antes se llamaba múltiples medios de compromiso, proporcionar múltiples medios de compromiso, y la palabra de proporcionar se cambia por diseño, porque el diseño es más intencional. El diseño le permite al docente hacer una planificación intencionada de las actividades. Entonces, el color verde va a representar el compromiso, el color moradito es el diseño de múltiples medios de representación y el siguiente, el color celestito, es el diseño de múltiples medios de acción y expresión. Están divididos por los colores para permitirnos gráficamente podernos ubicar. Luego ustedes van a encontrar en rojo subrayado y esos van a corresponder las pautas del diseño universal para el aprendizaje. Tiene 9 pautas este diseño universal para el aprendizaje. Cada uno de ellos también sufrieron variaciones, sufrieron algunos cambios, algunos ajustes, pero están posicionados siempre en buscar oportunidades para las personas estudiantes. Luego tenemos en los cuadraditos morados, que antes se llamaban y se conocían como puntos de verificación, y aquí dentro del nuevo DUA 3.0 lo vamos a conocer como directrices, que nos van a dar algunos indicadores de cómo yo puedo hacer que ese planeamiento didáctico docente pueda ajustarse más a esas características de esa población con la que estoy atendiendo. Y en colorcito marrón a la izquierda vienen los niveles: el nivel de acceso, el nivel de apoyo y el nivel de las funciones ejecutivas, que antes lo teníamos como el de aprendizajes expertos. El de funciones ejecutivas nos lleva a un poco más a un control de la persona dentro de la autogestión para poder controlar sus emociones, sus motivaciones, para lograr acceder de una forma más autónoma e independiente los aprendizajes. Entonces, la manera en cómo yo voy haciendo el acceso, el apoyo y las funciones me van a ir dando a mí la idea de cómo poderlo ir desarrollando. Adelante con la siguiente diapositiva. Aquí solamente retomar, ¿verdad?, los 3 principios, lo que busca cada uno de los momentos, cómo tengo que utilizar los recursos, cómo tengo que buscar que el estudiante también tenga procesos de autoevaluación, no solamente que me evalúe el profesor, sino yo evaluarme dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el compromiso, el mantenerme dentro de la tarea. Siguiente.
Ok, dentro de esto, como bien los expliqué, vienen los diferentes niveles, el nivel de acceso que busca aumentar el acceso al objetivo de aprendizaje mediante el diseño de opciones para la acogida de intereses, la identidad, la percepción y la interacción. Es cómo poder nosotros darle esa accesibilidad a esa primera parte, a ese primer nivel dentro de los tres principios. Siguiente. El segundo estaría hablando sobre los apoyos. Vean que una vez que le damos la accesibilidad, le ofrecemos los apoyos para esa persistencia, donde vamos a diseñar diferentes opciones para que se mantenga el esfuerzo, para que se mantenga la persistencia, para que el lenguaje, que ya lo hicimos accesible, también se mantenga, los símbolos y la expresión y la comunicación. Y el siguiente, que viene siendo el otro nivel, que sería el de las funciones ejecutivas, nos, nos indica también esos, para ver si me lo permiten ahí, nos permite también las diferentes opciones para la capacidad emocional, que vean que aquí ya le dimos al estudiante dentro de esas funciones una mayor autonomía para regular su capacidad emocional, para el desarrollar él sus propios conocimientos y para el desarrollo de estrategias que son importantes y funcionales para el proceso de mediación pedagógica y de adquisición de los aprendizajes. Siguiente. La siguiente, por favor. Si gusta, pasamos a la siguiente. Ahora bien, vamos a entrar aquí en una situación de analizar una situación educativa en un aula de quinto año. Lo vamos a hacer a través de una actividad o una técnica llamada role play. Entonces, vamos a leer la situación y entre la compañera Viviana y yo vamos a poderles dar algunas respuestas sobre esta situación. Entonces pasamos a la siguiente para leerle la situación educativa. Nos dice así, Viviana va a ser la profesora María Elena, dice que la profesora María Elena tiene a su cargo un grupo de 22 estudiantes de quinto año en una escuela pública ubicada en una zona semiurbana de la provincia de Punta Arenas. El grupo es diverso en múltiples sentidos. Se ubican 3 estudiantes que requieren apoyo para su aprendizaje y participación asociadas a discapacidad. Emiliano, con discapacidad intelectual que requiere de apoyos intermitentes, tiene aprobada el apoyo curricular significativo, requiere de instrucciones más concretas, uso de pictogramas y tiempo adicional para las pruebas escritas. Sofía, con trastorno del espectro autista TEA, requiere apoyo en la regulación emocional, estructura visual en el aula y espacios tranquilos para disminuir la sobrecarga sensorial. Daniel, con discapacidad auditiva, hipoacusia, utiliza audífonos y lectura labial. La docente tiene colaboración de una docente de apoyo en audición y lenguaje en ciertas actividades claves. Se muestra diversidad cultural y lingüística. 2 estudiantes son hijos de migrantes nicaragüenses, lo que ha generado retos con el lenguaje y la adaptación cultural. Aunque comprenden el español, su vocabulario tiene limitaciones, especialmente en términos académicos. Un estudiante indígena Cabecar que asiste intermitentemente por las condiciones de traslado desde su comunidad. La profesora ha incorporado elementos de su cosmovisión en el contenido para promover el respeto intercultural, diversidad emocional y socioeconómica. 4 estudiantes viven en condiciones de pobreza extrema, con acceso limitado a internet o materiales escolares. Esto afecta su desempeño académico y en algunos casos sus periodos de atención y concentración. Un estudiante ha sido diagnosticado con trastorno generalizado de la ansiedad. Varios estudiantes muestran diferentes estilos de aprendizaje. Algunos aprenden mejor de forma visual, otros necesitan moverse, sinestésicos, y unos pocos responden bien a métodos tradicionales. Si ustedes ven ahí, vemos un aula diversa, un aula neurodivergente, y la profesora María Elena tiene que aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Entonces aquí vamos a entrar en un poquito de juego, del roleplay, donde yo voy a ser el profesor, que tengo
cierto conocimiento sobre el diseño universal y la compañera Viviana sería la profesora María Elena. Iniciamos. Hola Johan, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha, Ay, profe. ¿Cómo le ha Johan, ido? no, Johan, yo realmente estoy agobiadísima. Yo sé que usted tiene mucha experiencia, quisiera que me ayude porque realmente, mira, no sé qué hacer. Tengo los 22 chicos en el aula, cada uno con necesidades diferentes. Mira, no sé si has visto a Emiliano, ¿verdad? Que necesita más tiempo, que necesita pictogramas. Sofía, definitivamente, vea, no hay forma, no tolera el ruido. Daniel me lee los labios, entonces yo a veces me voy para otro lado. Johan, realmente no sé qué hacer. Créame que yo quiero poner en práctica esto del DUA, pero realmente me resulta complicado, no sé por dónde empezar. Decime, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el mecanismo, la estrategia? Yo he visto que enseñas esas plantillas, pero realmente yo no le encuentro como por dónde empezar a ver esas plantillas. Si me ayudas, Ok, niña María Elena. Bueno, yo veo que desde su dinámica de aula es bastante complejo todo lo que usted me presenta. Hay diferentes situaciones, pero lo más importante es que ya identificaste los apoyos que requieren esas personas estudiantes. Entonces, lo que tenés que hacer en este caso es pensar, analizar cómo buscar que lo que vas a diseñar o planificar en la asignatura que vos consideres necesario, todos los elementos del DUA. Entonces, si me hacen el favor y me pasan la plantilla siguiente, yo aquí te traigo una plantilla digital, una plantilla interactiva, donde ay, y vas a esa es encontrar. nueva, Johan, es nueva Claro, la es plantilla. una Ah. plantilla interactiva, una plantilla digital que te va a facilitar perfectamente todo el abordaje. Si me hacen el favor también que me pasen la diapositiva para que puedan las personas ver la plantilla interactiva. Esa es una plantilla interactiva. Si usted puede ingresar a ese código QR, vas a Ujú. poder visualizar ahí que vienen los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Y en cada uno de ellos viene una flechita de color roja. Entonces, Ah, dentro de esa flechita de color rojo, vas a poder ingresar y te va a llevar directamente a posibles estrategias que podrías utilizar para poder implementar dentro de tu planeamiento didáctico. Esto no quiere decir, compañera, que esto sea un recetario, simplemente es un apoyo, una colaboración para que usted pueda identificar qué tipo de actividades puedes implementar para mejorar tus procesos de planificación. ok, Entonces, por ahí, enséñame, Johan, por ejemplo, digamos que yo me quiero ir a el diseño múltiples medios de compromiso. Entonces, vayamos al 9.2 a ver cómo me orientas con ese. ok, dame entonces porque para tenerlo aquí, poderlo compartir, dame un segundito, que lo tenía aquí a la mano y resulta que No se me importa, pegó. compañero, hay tiempo, hay tiempo. No sé si lo tenés vos por ahí, niña, si lo pudiste descargar, es que no me está abriendo por acá. Vamos a ver. Es que lo tengo en mi celular, Johan, porque usted sabe que aquí no hay muy buena conexión en este centro educativo, entonces se me ha complicado. Dame para ver. Sí, me lo Para puedes poder. enseñar. Es, ¿No? ¿Será que ahí desde el IDP tienen el enlace que nos lo puedan pasar, por favor? Y compartir. es que lo tenía yo abierto, pero Porque sí es importante que podamos ver ese análisis, ¿verdad? De ese documento. José, ¿lo tiene? Sí, ya lo vamos a compartir. Gracias. les agradezco. Ok, ya lo vamos a ver para que veas cómo esto, niña,
te va a poder colaborar muchísimo dentro de tu planificación. Nada más considerar, ¿verdad?, qué es lo que tiene tu grupo. Ya sabemos ahí que existen poblaciones que tienen ciertas características particulares en el lenguaje. Entonces, esas características específicas del lenguaje vas a tener entonces que desde ese punto de vista poderlas considerar a la hora de esa planificación. Entonces voy a abrir aquí, que ya me está abriendo. Ay, eh, perfecto. Porque, Johan, yo sí hice lo que me recomendaste la otra vez, ¿verdad? El hecho de identificar en mi estudiante cuáles son sus intereses. Eso yo ya lo tengo claro, pero a veces esta plantilla en sí, si me la mostras, realmente para mí sería de mucha utilidad, porque como decís, yo sé que no son recetas, pero sí es una guía que me puede favorecer mucho el proceso. ok, ahí Muy bien. digamos está cargando la pantalla. Ahorita le hace falta que se descargue las otras, pero por ejemplo, digamos que en tu caso, por ejemplo, mencioname alguna que querías, que Yo querés ver. quisiera, ajá, yo he tenido interés como en conocerla en compromiso, la 9.2. La 9.2, ok, en Ajá. esta de 9.2 la vamos a buscar en la columna que responde a la de compromiso. Ujú, Vemos aquí ujú, abajito donde está la flecha, ¿verdad? El ujú. 9.2 y nos dice desarrollar conciencia en sí mismo y la de los demás. Entonces le voy a dar clic ahí y ella inmediatamente me va a desplegar el significado de esa directriz. Y si vos visualizás aquí abajo, me va a generar algunas características o estrategias que yo puedo implementar con este grupo de estudiantes. Por ejemplo, no vamos a verlas todas, pero ¿qué nos dice, por ejemplo, en esta? Utilice situaciones de la vida real o simulaciones para practicar habilidades de afrontamiento. Y recordá que yo ya, para llegar a trabajar la parte o el nivel de las funciones ejecutivas, porque en este momento estamos trabajando desde el compromiso de las funciones ejecutivas, yo tengo que haberme asegurado haber dado la accesibilidad, mantener los poder llevar a la parte de la autopersistencia y la independencia en los estudiantes. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí dentro de tu clase? Bueno, puedes hacer alguna simulación de alguna situación en la vida real donde los estudiantes puedan dramatizar, donde los estudiantes puedan exponer soluciones a esas diferentes situaciones, problemas que podrías enfrentarles. Y Claro. ya desde ese punto podrías visualizar que ya le estás empoderando a esa persona estudiante y le estás dando esa autonomía y esa independencia. Esto tendrías que vos pensarlo para ver cómo lo acomodarías dentro de tu planeamiento didáctico. No sé si por Claro, claro. ahí Sí, vamos no, me va viendo. quedando claro porque son como estrategias, pero yo las voy adaptando a mi grupo, precisamente. Exacto, A mí no me va a servir exacto. el mismo planeamiento que usa otra compañera, Por ¿verdad? Sino supuesto. propiamente el mío, desde mi grupo. Y me gusta mucho, Johan, porque de hecho acá me están dando esas características, lo estoy revisando y realmente, claro, sí, tengo que sentarme a revisarlo, ¿verdad? No es A tampoco que analizar. es arte de magia. Pero de hecho, cuando yo hablo sobre manejar la frustración, puedo hacer esas historias sociales, cómo va a estimular esto el sistema límbico de mi Exacto. estudiante, ¿verdad? Esas emociones precisamente para aprender. Johan, y si me voy a representación, por ejemplo, en el Por 1.1, ejemplo, ok, recordemos que la representación tiene un papel fundamental la persona docente. ajá, Entonces, si yo como docente tengo que empezar a saber que voy a trabajar dentro del 1.1, que es el de acceso. Entonces, ya desde ahí me está diciendo que voy a tener que garantizar que los materiales, los recursos, la información que yo le vaya a dar a esos estudiantes tiene que tener cierta accesibilidad. Entonces, nos vamos a ir ok, donde dice al Johan, 1.1. entonces, para entender, A ese ver, nivel es el de acceso, ese nivel es el que me va a correcto. permitir a mí dar accesibilidad a lo que yo le voy a dar a mi estudiante. Correcto. Y vean Muy lo que bien. dice en la primera, en una de las partes. Nos dice que buscar siempre la accesibilidad de la información en formatos accesibles. Y esto no quiere decir que siendo digital sea un formato accesible, porque ¿qué pasaría si no cuentas con la tecnología? Tendrías que buscar
que eso que vayas a hacer, por ejemplo, si vas a ponerle un video y pues resulta que ese video no lo pudiste reproducir porque estás trabajando en una zona donde la conexión a internet va bien, se cae, pues tenés que pensar en otras alternativas para presentar esa información del video. Puede ser que lo hagan a través de dramatizaciones. Claro, claro, claro. Sí, me queda claro. Y veo también que aquí menciona revisar siempre las fuentes, ¿verdad? ¿Verdad? El tamaño del texto, el interlineado, todas esas cosas que Ujú. las hemos, ¿verdad? Todas esas acciones que las hemos venido conociendo, pero bueno, ya le voy dando como el origen de dónde es que me sale. Muy bien, Johan. Sí, y Johan, y recordá ya, ahí nada dime. más, recordá que también tienes un estudiante con hipoacusia, ¿verdad? Ajá, Que tiene ajá. una situación de audición ahí. Entonces, ¿qué tan factible sería ese video que le vas a colocar? Va a tener subtítulos, vas a pensar en que le vas a agregar algún subtítulo para apoyar. No significa que esa persona no escucha, no, ¿verdad? No oye, sino voy a pensar qué le puedo maximizar, qué le puedo dar de más para que el estudiante se sienta cómodo. Y esto también, que quede bastante claro, que ese apoyo que vos vas a dar, se lo vas a ofrecer a todo el grupo de trabajo, a toda tu Ujú, aula, y no ujú. solamente pensado en esa persona estudiante, sino que el apoyo que vas a ofrecer, ofrézcaselo a toda esa aula. Ujú, sí, me queda claro. Y esa plantilla realmente está muy accesible. Y veamos la última para terminar de entender. La de acción y expresión. Entonces, para ver, tal vez dame el 5.3. Ok, dentro del 5.3, ¿verdad? Recordemos que estamos aquí en la acción y expresión, donde ya hay una mayor disposición de la persona estudiante, donde ya le damos una mayor libertad, ya le dimos un montón de oportunidades o le vamos a dar un montón de oportunidades y nos vamos a ir entonces a posicionarnos en el 5.3, donde nos dice que ya hay un nivel de apoyo. Ya pasamos el nivel de accesibilidad y aquí buscamos que él se mantenga. Nos enfocamos que esta área específicamente va a trabajar lo que es la expresión y la comunicación. Y el Claro. 5.3 nos va a llevar a pensar en muchísimas estrategias, porque lo que busca es desarrollar esas habilidades con apoyo gradual para la práctica y el desempeño. Y aquí que nos dice que lo vamos a poder ofrecer, por ejemplo, mentores variados, por ejemplo, tutores, algún compañero tutor, donde no sea el que le dé la respuesta, porque si estamos buscando el desarrollo de habilidades graduales, trabajando la comunicación y la expresión, bueno, este tutor, ¿qué función va a tener? ¿Me va a acompañar? ¿Me va a colaborar? ¿Va a intercambiar conmigo las experiencias? ¿Va a Ujú, servir como modelo? No sé. Esas son las claro. estrategias que vos tendrías que pensar sabiendo que tenés también un grupo donde tenés población Sí, es migrante cierto. que no vive acá y que va a requerir esos apoyos para fortalecer la parte de la expresión y la comunicación. No, Johan, me queda muy claro, más bien muchas gracias. Y esa plantilla realmente le voy a sacar provecho porque sí, tengo que sentarme a revisarla, pero creo que me va a facilitar mucho la comprensión de esta versión del DUA. Entonces, no, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, compañeros y compañeras, eso eran digamos que tenemos esa representación a través de este gráfico visual que nos va a permitir como docentes poderlo utilizar como un apoyo, no como un recetario, porque el diseño universal no es un recetario, no es que voy y tengo que aplicar punto por punto, no, dependiendo de las características de mi población, de mi grupo, yo voy y busco en este organizador gráfico que está de manera interactiva para tener algunas ideas claras de qué tipo de estrategias puedo yo utilizar para poderlas ajustar, buscando siempre la potenciabilidad de mi grupo. Y tenemos estas preguntitas que traemos en cuestión a la reflexión, y esto para la niña María Elena, ¿verdad? Para que ella también haga esas reflexiones, cómo estoy reconociendo y valorando esa variabilidad del grupo como punto de partida para el diseño de mis experiencias de aprendizaje. Usted ya tiene claro qué es lo que quiere enseñar. Bueno, ¿cómo vamos a enseñarlo? Partiendo de esa variabilidad. Estoy ofreciendo múltiples formas de representar la información, de modo que los estudiantes como Daniel, Sofía, los estudiantes con retos lingüísticos accedan al contenido sin barrera. Brindo opciones variadas para que mis estudiantes puedan expresar lo que saben de acuerdo con sus fortalezas, sus estilos y formas de aprendizajes preferidas.
qué estrategias estoy utilizando para promover ese compromiso, la motivación y la autorregulación emocional de estudiantes en condiciones como ansiedad, el trastorno del espectro autista, que lo tenemos también muy frecuente en nuestras aulas, o que enfrentan también pobreza extrema, ¿por qué no, verdad? Hay unas situaciones que todavía podrían verse reflejadas en nuestro contexto de aula, y mi práctica docente está alineada con los principios del diseño universal. Recuerde que les hablaba de las competencias. Estas competencias están posicionadas ahí, realmente en esa práctica educativa. Entonces, es un complejo de actividades que para mí como docente me va a implicar un proceso de análisis, un proceso de comprensión, un proceso de valoración, saber con lo que tengo, qué es lo que hay para poder idearme desde la creatividad y la innovación todas las actividades necesarias para poder atender a esa diversidad del grupo. Muchísimas gracias. Ya con esto yo creo que ya estaríamos dando finalización con nuestra intervención, don José Luis. Muchas gracias a ambos expositores, a Viviana y a Johan, por todas las ideas que nos presentaron sobre el DUA. En este momento vamos a ir a la parte de comentarios y consultas, que va a estar a cargo de mi compañero asesor nacional, Luis Diego Castro Porras. Entonces, vamos a tomar algunas de las preguntas, y las que no se puedan contestar, pues obviamente en algún momento se les brindará respuesta por parte de nuestros expositores. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir este espacio en donde socializaremos comentarios y preguntas facilitadas por medio del chat. La primera pregunta dice de la siguiente manera para don Johan. Don Johan, para trámites de adecuación curricular se debe incluir la P y la programación educativa individual. Adelante, don Johan. Bueno, muchas gracias por la consulta. Recordemos que la PEI ya no se visualiza como un documento aparte, sino es un documento que está está inmerso en el mismo planeamiento de la persona docente, donde tiene que visualizarse ahí las estrategias de las personas que tienen requerimientos de apoyos educativos, específicamente los que tienen aprobada la adecuación curricular significativa, y dentro del mismo planeamiento didáctico lo que se busca es que pensemos en actividades que sean diversas, actividades variadas, actividades donde todas las personas estudiantes puedan acceder dependiendo de sus características particulares, y de ofrecerle los apoyos dentro del mismo planeamiento didáctico, porque ya dentro de los principios del diseño universal para el aprendizaje, dentro del modelo social de la discapacidad que actualmente nos encontramos, y desde los derechos humanos, estas prácticas eran un poco prácticas excluyentes, y lo que busca el diseño más bien es romper con estas prácticas excluyentes y que todo se efectúe dentro del mismo planeamiento didáctico de la persona docente. Muchas gracias, don Johan. Aquí tenemos, es un comentario, dice de la siguiente manera. Se da un problema muy grande a nivel nacional, y es que se están vendiendo planeamientos que incluyen incluso las actividades e indicadores de los estudiantes con adecuaciones curriculares significativas de forma estandarizada. Entonces, don Johan, un comentario sobre esto que nos indican. Adelante. Ok, es muy frecuente encontrar planeamientos didácticos que se venden, ¿verdad? Porque generalmente los que he podido observar, todos tienen como un mismo formato, una misma estructura, como si fuera también tomado de una inteligencia artificial, que tienen ciertas palabras que son comunes, y lamentablemente estos planeamientos didácticos no se van a ajustar a esas características de esa población. Como lo vimos y como lo hemos visto a lo largo, el planeamiento didáctico debe responder al grupo en específico de personas estudiantes que tengo a cargo, tiene que responder a un contexto real, inmediato de la persona estudiante, y al tener un planeamiento generalizado, solamente lo utilizamos como para presentar un requisito tal vez administrativo, pero lo que está inmerso dentro de esas
planificación no va a responder realmente a estas características de esta población. Inclusive hay planeamientos que ni siquiera la persona docente cuando lo tiene sabe ni entiende qué es lo que refiere o lo que dice que tienen que realizar, porque muchas veces no responden ni siquiera a la filosofía ni a la metodología propia de la asignatura. Entonces mi recomendación, ¿verdad?, es que hagamos ese esfuerzo por planificar. Es un costo adicional, pero yo creo que desde que estudiamos educación, desde el primer momento que ingresamos, nos han dicho que el docente, su materia prima de trabajo va a ser su planeamiento didáctico, el comprender y entender el currículo. Y si ustedes vieron desde el perfil de competencias, ahí mismo lo dice, tiene que tener el docente un dominio de su disciplina. Y creo que un docente que conozca y domine su disciplina va a poder efectuar un planeamiento didáctico más acorde a las características de su grupo. Tal vez para secundar lo que dice Johan precisamente, y es muy difícil, ¿verdad? Desde el centro educativo, el director, en fin, el asesor, poder identificar qué planeamientos, como decía Johan, hay palabras que se asemejan. Identificar cuál sí, cuál no, ¿verdad? Es un planeamiento que está siendo comprado, pero definitivamente, como lo hemos visto acá, las adecuaciones no van a ser, no son recetas ni son plantillas, es lo que nos va dando cada estudiante, cada grupo precisamente. Entonces, yo creo que es difícil, sabemos que el docente enfrenta muchas cargas laborales, eso lo sabemos porque vamos a aulas, conocemos la realidad, pero como dice Johan, muchas veces es, ¿y eso qué significará, verdad? ¿Hacia qué se basará esta estrategia que tengo que hacer? Porque no hay una realidad contextualizada. Ahí como vimos, por ejemplo, retomando la situación de la maestra María Elena, ¿verdad? Vean qué grupo más diverso y ustedes podrán decir, bueno, ahí pueden haber dos grupos parecidos, pero no van a ser similares en cuanto a las estrategias que ella vaya a implementar. Entonces, bueno, si nosotros como país realmente queremos avanzar en una verdadera educación inclusiva, necesitamos formarnos, necesitamos acompañarnos y tener espacios precisamente también desde el personal docente para planificar de una manera más crítica, ¿verdad? En el centro educativo. Entonces, realmente hacer esto es privarnos cada día más, ¿verdad?, del derecho a una educación inclusiva. Hasta aquí el espacio de preguntas y comentarios. Facilito el espacio nuevamente al señor José Luis Jiménez. Muchas gracias a todos aquellos que hayan hecho comentarios y consultas en ese espacio y a los expositores por evidentemente pues la atención de las mismas. Agradecemos a todas las personas funcionarias que estuvieron ligadas a este webinario y de esta manera también agradecemos a el IDP por todo el apoyo brindado para realizar la actividad de hoy. Les recordamos que pueden realizar visualizar el enlace de la asistencia en el chat y para que quede registrado en el evento. Y además que este evento está siendo grabado y posteriormente se subirá al canal de YouTube del instituto. Les damos la más cordial el cordial saludo en esta tarde y les reiteramos el agradecimiento de participar en esta actividad. Ahorita damos por concluida la misma.